Mi nombre es Jorge Francisco León y soy feliz porque soy trabajador espírita. Hoy me ha correspondido trabajar con ustedes ese tema de la ley de justicia, amor y caridad. Aparece en el libro tercero, casi de últimas, pero eso no quiere decir que sea la última. Es la que compila todo, reúne todo, hace la magia de que nos podamos entender entre todos para poder ejercer ese don maravilloso que en cada uno de nosotros tenemos, que es el amor. Esa ley está expuesta en el libro tercero, capítulo 11 del libro de los Espíritus. Y tiene 4 partes fundamentales. Primero, la ley de justicia, o la justicia y los derechos naturales. En segundo lugar, el derecho de propiedad, el robo. La caridad y el amor al prójimo en tercer lugar. Y finalmente, el amor materno y amor filial. Vamos a ver si el tiempo breve que tenemos nos alcanza para poder trabajar cada uno de estos temas. Pero bien, comencemos con el primero. Para este primer tema, yo he escogido una presentación que me encontré por allí en una revista de reciente data que hablaba de un encuentro de los jóvenes en Bogotá. 1.500 jóvenes que se reunieron en un encuentro que se llamó el Young World Summit 2017. Son 1.500 jóvenes que están tratando de demostrarle al mundo que cambiar sí se puede. Pero de todo esto, yo escogí para presentarle a mis hermanos la historia de un ser muy especial. Aquí está. Este muchacho, muy joven, se llama Hippolyte Nitguriu, bueno, impronunciable, ¿no? Voy a ver si puedo. Tigurirwa. Llamémoslo Hipólito. Él es original de Gashonda, Ruanda. Y el relato de él es maravilloso. Relata Hipólito que él, cuando tenía escasamente 7 años, en una oscura noche de noviembre de 1994, la tribu rival de la suya, en Ruanda, entró a su población y arrasó. Durante 100 días hicieron una masacre de 800,000 personas. Relata él cómo vio morir a su padre, a sus hermanos, a su familia, a sus amigos. Y quedó en su corazón ese resentimiento, ese deseo de venganza. Y creció con eso. Algunos seres amables lo rescataron. Y pudo entonces ir a un colegio. Pero no hablaba. Era tal su pena. Era tal lo que sentía, que sentía él que no habría razón para poder hablar. Un profesor lo rescató y le hizo vincular al teatro. Y allí él descubrió que a través del teatro podía contar su historia. Y empezó a hacerlo. Y el profesor de teatro le hizo caer en cuenta que no valía seguir pensando de esa manera. Decía Hipólito, lo mejor que yo puedo hacer con mi vida es prepararme para ser un asesino. Y quiero buscar la revancha. Y quiero buscar la venganza. Y el maestro le dijo, quienes mataron a tu familia no fueron seres humanos, fue el odio. Y él comprendió
que de ahí en adelante había que matar al odio, que era necesario cambiar. Y eso hizo. Recibió una beca para ir a estudiar a Inglaterra, a Bristol. Y allí estudió teatro y sociología. Y logró comprender que era necesario matar al odio. Y ese matar al odio tenía solamente una solución, que era el perdón. Y de esa manera se devolvió a su pueblo y enfrentó a los asesinos de su familia, que eran sus vecinos, eran la gente conocida por él, y a todos los perdonó. Porque él llegó a un convencimiento que el verdadero ejercicio de la justicia radica en el amor y en el perdón, y que eso está dentro de cada ser, que no hay otra manera de encontrar la paz. Y con este mensaje vino hace una semana aquí a Bogotá a traernos ese mensaje. La paz no se halla sino con la justicia enfocada en el amor, y que hay que perdonar a todo el mundo, independientemente de los rigores que hayamos tenido. En este momento mi país, mis hermanos, requiere de eso. Requiere de hacer justicia, sí, pero requerimos de la paz, y por consiguiente esa justicia no tiene sentido si no es a través de la caridad y del amor. Por eso el libro de los Espíritus nos habla en esta primera parte de la justicia y los derechos naturales. Y entonces se pregunta al mundo espiritual, allá en la pregunta 873, ¿el sentimiento de justicia es natural o constituye ideas adquiridas? Y nos dice el mundo espiritual, mis amigos, de hecho, el progreso moral desarrolla ese sentimiento, pero no lo crea, lo puso en el corazón del hombre. Allí está, los tenemos todos. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en ejercicio, volverlo una realidad en nuestras vidas. ¿Fácil? No, para nada. Pero como decía Hipólito, perdonar no fue fácil, pero es posible y hay que hacerlo. Nos encontramos en el camino de la vida con personas terribles. Yo traje aquí a colación a este personaje que seguramente muchos de ustedes no recuerdan o no conocen, Caryl Chessman. Era conocido como el asesino de la linterna roja, porque él, para engañar a sus víctimas, ponía en su carro una lámpara de policía que atraía, y él se presentaba como policía y era la disculpa para poder matar atrozmente a muchas mujeres. Fueron más de 50. Y tenía una gran habilidad para ser escurridizo. Y en una de estas lo lograron pillar por allí en alguna parte, le hicieron una encerrona tremenda y finalmente lo capturaron. Cuando se presentó al juicio, el motivo de su defensa fue: me atraparon como a una fiera, sin compasión ninguna, y eso no se le hace a un ser humano. Pero él no recordaba todo el sufrimiento, todo el dolor que había infligido a sus víctimas. Mira qué importante esto. Entonces, esto tiene sentido cuando Kardec pregunta al mundo espiritual: ¿cómo se explica que los hombres la entiendan, la justicia, de manera tan distinta y que uno encuentre justo lo que parece injusto a otro? Y la respuesta que da el mundo espiritual: mire, es que frecuentemente se mezclan con ese sentimiento ciertas pasiones que lo alteran. Mis hermanos, si ustedes y yo estamos aquí hoy, no es de gratis, es porque merecemos estar aquí, porque tenemos muchas imperfecciones. Y vean ustedes
qué importante. Todos estamos buscando la paz, todos estamos buscando la tranquilidad, el progreso, la justicia. Pero hay algo muy importante. ¿Cómo podemos definir la justicia? Y mira lo que nos dice el mundo espiritual. La justicia no es otra cosa distinta al respeto a los derechos de cada cual. Y entonces cabe preguntar, ¿realmente vivimos en un mundo justo? ¿Hay verdadera justicia? ¿Ejercemos la justicia de verdad? Para responder a esto, el mundo espiritual nos amplía algo muy interesante. Los derechos de las personas están determinados por dos tipos de leyes. De un lado, la ley natural, que es una ley de origen divino, inmutable. Es ley otorgada por Dios. El problemita radica en que la convertimos también, la tomamos con base en las leyes humanas, que son de origen humano, mutante, cambian. Lo que hoy es justo, mañana deja de serlo, simplemente porque le dan un plumazo y se acabó. Pero la justicia es una. La justicia es una. A Jesús de Nazaret lo interrogaron muchas veces sobre este tema. Y él dijo algo muy importante que encontramos aquí en la pregunta 876. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así de simple. Así de simple. Y es tiempo de que nos pensemos. Yo me lo he interrogado muchas veces. Óyeme, ¿por qué llegamos a este país? ¿Por qué llegamos a esta ciudad? ¿Por qué llegamos a esta familia? ¿Por qué me tocó esta suegra? Mira tú, ¿por qué no lo decíamos? Pero el reto es ejercer la justicia. Y para poderlo hacer, hay algo muy importante. El ejemplo tiene más fuerza que las reglas. No importa en qué ley humana esté escrito, no importa si hay leyes o no para determinada cosa. La verdadera justicia está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer eco de esa conciencia. Cuando yo estaba pequeñito, ayer por la tarde, me contaron que había una vocecita, que te decía qué era lo que tú tenías que hacer. Oiga, y la tal vocecita efectivamente funciona. Y ahí está. Y nos dice, mira, todo lo que tú hagas o dejes de hacer en el momento presente, irremediablemente tiene una consecuencia. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer en el momento presente, irremediablemente tiene una consecuencia. Yo creo que ese es el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos. Que ellos capten ese mensaje, que ellos lo recuerden, que quede en su alma eso. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer en el momento presente, eso genera una consecuencia. Porque según el libro de los Espíritus, llegamos a una cosa muy interesante. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, irremediablemente recae como consecuencia también a otras personas. Involucramos a otros, queriéndolo o no. Muchas veces nos hemos preguntado, óyeme, ¿y qué es eso de la expiación? ¿Por qué de la expiación? Y yo he encontrado una respuesta. Óyeme, cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores terribles, involucramos irremediablemente a otros, comenzando por uno mismo. Difícilmente encuentro yo un error en donde no involucremos a otras personas. Y ese dolor
tenemos que reconocerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que sentirlo. Y eso, esa maravilla, es lo que hace el mundo espiritual. Eso es lo que hace Dios con nosotros. El dolor que dice, lo tienes que recibir, lo tienes que sentir, lo tienes que vivir. De hecho, aquí en la pregunta 877 nos dice el libro de los espíritus: sí, debemos respetar los derechos de los semejantes, pero es que hay una cosa: la vida social concede derechos e impone deberes. Somos magos pidiendo que se nos reconozcan nuestros derechos. Ajá, ¿y qué de nuestros deberes? Porque ahí tiene que estar el balance, ahí tiene que estar el equilibrio. Mira qué importante esto. Se pregunta allá en la pregunta 878, ¿qué es lo que puede darnos a conocer el límite de nuestros derechos? Y recordé entonces una anécdota muy breve y muy interesante. Y es que yo miraba a mis vecinos, nos miramos todos, y aquí encontramos gente rubia, gente de pelinegra, unos más blanquitos, otros más negritos, ¿sí? Óyeme, ¿y de dónde salió toda esta mezcolanza? Muy sencillo, somos la mezcla de muchas razas. Aquí vinieron los negros, vinieron los españoles, estaban los indígenas y generamos una mezcla tremenda, ¿no es cierto? Pero a nosotros aquí en esta parte del mundo no nos fue tan mal. Allá en Norteamérica llegaron gentes de unas mentalidades cerradas absurdamente, que estaban convencidos de que los indígenas no tenían alma. ¿Cómo le parece? Por consiguiente, matar un búfalo y matar un indio era lo mismo. Y durante mucho tiempo vivieron con ese panorama. Hasta que alguien, un cuáquero por allá, muy acucioso, ingresó a unas cavernas que todavía existen y vio unas pinturas rupestres y trató de descifrar el mensaje que aquel indígena había querido plasmar allí. Y palideció cuando encontró el mensaje verdadero. Decía: oh dioses, permitidme el poder caminar en los mocasines del otro antes de atreverme a formular un juicio. Mira tú. Y es así cuando descubrimos el poder maravilloso de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro, el poder captar la energía del otro, el sentir lo que el otro está queriendo decirnos, de sus carencias, de sus necesidades. Qué importante entender que la vida nos puede cambiar, y nos cambia muchísimo en el grado en que seamos empáticos. Pero eso hay que volverlo un hábito. Hay que desarrollar en nuestro espíritu esa capacidad, porque en el grado en que estamos todavía somos tremendamente egoístas. Porque de hecho una de las dificultades que tenemos en la vida es ese sentido de la superioridad. Mira qué importante eso. Y esa duda existe desde siempre. Tanto así que Allan Kardec preguntó: pero si la igualdad es tan importante, si cada cual se atribuye los derechos del prójimo, ¿qué sucede con la subordinación? ¿Eso no implicaría que de pronto tuviéramos anarquía? Y el mundo espiritual, ¿qué respondió? Algo maravilloso. Los derechos naturales son los mismos para todos los seres humanos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Dios no formó a los unos con un barro más puro que lo que usó para otros, de modo que ante Él son todos iguales y esos derechos son eternos. Mira qué importante eso. Curiosamente, esto no lo comprendemos, sino cuando logramos
entender lo que nuestro maestro nos dejó. Allí en la pregunta 879 se nos dice, ¿cuál será el carácter del hombre que practicase la justicia en toda su pureza? Y nos dicen, el verdadero justo, a ejemplo de Jesús, porque practicará el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no hay justicia, no hay verdadera justicia. Ojo, practicar el amor al prójimo y la caridad, sin lo cual no hay verdadera justicia. Y aquí comprendemos una cosa, que irremediablemente la justicia va atada a la caridad. ¿Y de qué manera lo conseguimos? Eso está precisamente en la segunda parte de la ley de justicia, de amor y caridad. La vida. Le preguntó Kardec al mundo espiritual, ¿y cuál es el primero de todos los derechos naturales del hombre? Y nos respondió, el derecho a la vida. Y por eso precisamente es que nadie tiene el derecho de atentar contra la vida de su semejante. Ojo, ni de hacer nada que pueda poner en riesgo su existencia corporal. ¿Cuántas locuras estamos haciendo con esto? No hablamos solamente del aborto, no hablamos solamente de la eutanasia. Hablemos de aquellas cosas que por la ambición humana, por ambición al dinero, al poder, hacemos con los demás. Atentamos contra la vida de nuestros hermanos. Hacemos cosas absolutamente absurdas. Si supiéramos lo que comemos en los embutidos, si supiéramos cómo riegan las plantas que sirven para nuestras ensaladas, no todas, pero hay gente sin sentimiento ninguno que atenta contra la vida de los seres humanos, que cree que para poder ganar dinero, para poder ganar poder, para poder ganar posición, tiene que atentar contra la vida de su hermano. El mundo espiritual nos da respuestas maravillosas. Kardec pregunta, ¿el derecho de vivir otorga al hombre el derecho de acumular bienes para vivir a fin de descansar cuando no pueda trabajar? Y nos dice, sí, pero debe hacerlo en familia, como la abeja, mediante un trabajo honrado y no amontonar como un egoísta. Incluso algunos animales le ofrecen el ejemplo de la previsión. Y esto viene atado a una pregunta complementaria. ¿Tiene derecho el hombre a defender lo que ha reunido por medio de su trabajo? Y la respuesta, ¿no dijo Dios, no hurtarás? Mira qué interesante. No hurtarás. Y Jesús dijo aquí en este planeta, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y siempre que hablamos de robo, pues uno ve como esta imagen, ¿no? Del ladronzuelo, a hurtadillas, ¿sí? ¿No es cierto? Pero ¿saben qué? Eso no es tan frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es otras formas de robo. Robar o estafar, engañar. Engañar es un robo. Le está robando la confianza al otro. Aceptar sobornos, por Dios. Si miramos el panorama del mundo, no solamente de Colombia, del mundo, el cáncer que nos corroe es la corrupción. La corrupción. Ahí estamos aceptando sobornos. Ojo, robar es no sostener a la familia. Quienes trabajan en el derecho lo saben.
Los juzgados de familia están atiborrados de pleitos pidiendo alimentos para los hijos. Hurtar es el uso indebido de pesas y medidas falsas. Ah, sí. Tú hacías el mercadito y si yo quiero 500 gramos de arroz y te dan 420. Ahí. Hay un robo. Y uno dice, no, pero 80 gramitos no es mayor cosa, ¿no es cierto? Pero mira, eso cuenta, eso pega. Los 20 que le quitan al uno, más los 20 al otro, más los 20 al otro, eso va sumando. Claro, los centavos de los supermercados. Los cobros exorbitantes. Ojo, perder el tiempo por Dios. En administración nos enseñan una cosa muy interesante. Nos dicen, el tiempo es vida. Entonces cuando decimos, no mire, matemos estos minuticos que nos sobran. Buena, ¿no? Matar esos minuticos que nos sobran es matar la vida. Óyeme, tan cortita que es la vida encarnada y uno desperdiciándola por allí en tonterías. Robar es también desperdiciar el material de trabajo o llevárselo para la casa. En algún niño, en alguna situación que recientemente tuvimos, me dijo, no, en mi casa nunca falta nada. Sobre todo allá no nos falta ni el papel higiénico ni los bombillos. Mi papá siempre trae eso de la empresa. Como buena, ¿no? Entonces, hay otra pregunta que hace Kardec al mundo natural, al mundo espiritual. ¿El deseo de poseer bienes es natural? Dice sí, pero cuando se desean para sí mismo y para satisfacción personal, significa egoísmo. Entonces aquí hay una pregunta que yo quiero hacer especialmente a las damas. Ajá. Yo amo a las damas, a todas. No lo digas, no te comprometas, pero piénsalo. ¿Cuántos pares de zapatos tienes en casa? ¿Y cuántos pies tienes? Pues bien, hay hombres, corbatas, sí. Hay hombres que son insaciables y que acumulan sin provecho para persona alguna, ¿sí? O lo hacen con el objeto de saciar sus pasiones. Ahora, en la pregunta 884, Kardec pregunta, óyeme, ¿y la propiedad, existe la propiedad legítima? Y dice, no hay otra propiedad legítima que aquella que ha sido adquirida sin perjuicio para los demás. Todo aquello que tú poseas y en lo cual estés perjudicando a alguien, no tienes derecho a tenerlo. Así de claro. Entonces, en ese orden de ideas, pregunta Kardec, entonces, ¿es limitado el derecho de propiedad? Y la respuesta, sin duda. Todo lo que se haya adquirido legítimamente constituye una propiedad. Puesto que la legislación humana es imperfecta, a menudo consagra derechos convencionales que la justicia natural reprueba. Entonces, hay cosas que hoy en día, a la luz de la ley humana, pues no es ilegal. Y muy pocos hemos aprendido a diferenciar ese concepto, esa diferencia entre lo ilegal y lo inmoral. Entonces le preguntan al representante, al gobierno, no sé cuánto, óyeme, pero ¿cómo pudiste hacer ese tipo de cosas? Un momentico, eso no es ilegal. Ajá, no es ilegal, pero es moral. Y esa pregunta tiene que calarnos a todos en el alma. Los seres humanos modifican sus leyes a medida que va pasando el progreso, ¿sí? Y en la medida en que va pasando el progreso, ojo, como que comprendemos mejor la justicia.
Muy bien. Y hablemos entonces del tercer elemento que nos plantea esta ley, que es la caridad. Y aquí hay algo muy importante. Antes de que hablemos de Jesús, yo quiero relatarles a ustedes algo muy interesante. 3 de los 2 grandes tenores del mundo, 2 de los 3 grandes tenores del mundo, Plácido Domingo y José Carreras. Ahora por estos días que hay el pleito entre los españoles, ¿no es cierto?, y los catalanes, pues Plácido Domingo es español, José Carreras es catalán, y por razones de política se odiaban. Es más, había también cierto celo profesional allí de cuál era mejor que cuál, al punto tal que José Carreras puso una condición en sus contratos. Yo voy a ese concierto siempre y cuando no esté Domingo allí. De lo contrario, no canto. Y esa rivalidad estuvo durante mucho tiempo, hasta que finalmente el destino, los espíritus cobran la cuenta muchas veces en este plano. José Carreras fue atacado por una tremenda leucemia. Obviamente, el tratamiento le impedía cantar. No podía. Y bueno, tenía una pequeña fortuna, pero el tratamiento que tenía que hacerse implicaba que una vez cada mes tenía que viajar a los Estados Unidos. Entonces, cumplir eso era muy difícil. Muy difícil. El dinero también empezó a faltar. Y se agravó tanto la situación hasta que no pudo más. Pero descubrió entonces que en Madrid había una fundación dedicada a curar el tipo de leucemia que él tenía. Y mira, ante eso, qué maravilla, acudió para que le ayudaran. Y efectivamente le ayudaron. Tanto le ayudaron que lo sacaron del aprieto. Como una recompensa, como una muestra de gratitud, decidió que tenía que ayudar a aquella fundación. Cuando él pidió la carta de constitución de la fundación, descubrió con horror que el presidente de la fundación era Plácido Domingo. Que Plácido Domingo había creado esa fundación pensando en él. La reacción fue inmediata. Y fue así como en un concierto multitudinario, ese hombre interrumpió, se subió al escenario y ante Plácido Domingo se le arrodilló, le pidió perdón. Y aquella escena grandiosa del abrazo hizo que a partir de entonces la amistad fuera muy grande. A veces tenemos que vivir esas emociones para entender la necesidad de la caridad. De hecho, Jesús nos enseñó que para ser caritativos teníamos que aplicar 3 cosas. Benevolencia, ser bueno con todos, ser indulgentes y aprender a pedir perdón. Y Él nos dijo, hermanos, amad a vuestros enemigos. ¿Fácil? Para nada. Y Kardec lo amplía. Y él dice, no es fácil, pero es posible. Y yo me encontré precisamente el día de ayer este artículo en los periódicos de Bogotá, para que lo reflexionemos y lo pensemos.
La historia detrás de la abuela que fue abandonada en el aeropuerto del Dorado. Una abuela de 87 años, víctima del Alzheimer. Casi no habla, no reconoce. Y llegó en un vuelo de México, sin documento ninguno, sin conocer a nadie, sin poder hablar. Y la esculcaron y le encontraron 2 cartas. En ellas alguien explicaba que por favor alguien se hiciera cargo de ella. Ligia, su nombre, era víctima de alguien que la había abandonado. La había enviado a otro país, a su país, porque ella es colombiana, y la había enviado para que alguien por favor se hiciera cargo de ella, porque esa persona no sabía qué hacer. Y es así, mis amigos, como entran a averiguar qué pasó. Y descubren que su nombre es Ligia Flores. Y empiezan a escrutar quién era Ligia Flores. Había nacido en Tumaco hace 87 años. Había tenido 8 hijos. Y hoy estaba solitaria y desamparada en un aeropuerto sin ayuda ninguna. Pues bien, al averiguar y averiguar, encontraron que en la vida de Ligia, desde Tumaco, ella había tenido un hijo y lo había regalado, otro hijo y lo había regalado, otro hijo y lo había regalado. Y se había quedado con uno que era el de mayor afinidad con ella. Por azares del destino, este hijo la llevó a México, pero ya también las condiciones le cambiaron. Y la crisis que hubo precisamente a través del terremoto y todo aquello, pues este hombre no tenía cómo apoyarse en nada, no tenía nada que darle, y decidió flamantemente mandarle en un avión y que regresara a Colombia. Investigaron y encontraron que aquí en Colombia no quedaba sino un hijo, viviendo todavía allá en Tumaco. Lo llamaron y dijo, pues mi mamá me abandonó antes de tener yo un mes. Pero ¿saben qué? Si ella está aquí, yo la voy a ayudar. Y la voy a ayudar porque ella me permitió la vida. Me permitió estar aquí. No solamente la perdono, sino que la ayudo. Y es de entender que ese hombre de 30 y tantos años no necesariamente ame a esa madre, pero le tiene caridad. Y la justicia que va a ser fruto del amor. Mis hermanos queridos, no alcanzamos a terminar el tema, pero mira una cosa, el reto es continuar. Demos infinitas gracias al Creador por haber podido participar de este evento maravilloso. Demos gracias porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Pidámosle desde lo más profundo del corazón que nos dé la fortaleza, la voluntad, el entusiasmo y la capacidad para poner en práctica lo que este libro maravilloso deja para todos nosotros. Que esta y otras existencias nos reúnan. Dios los bendiga.